Un día más reunidos aquí para mostraros algo que evoluciona muy rápido, pero que tiene cierto sentido en su evolución, que es lo que queremos que uséis al fin y al cabo estas herramientas para vuestro día a día. Hoy voy a estar con Isa, con mi compañera del departamento de IA. Lo que pasa es que vamos a invertir los papeles. En el último de jurisprudencia estuve yo hablando más rato que ella y aquí va a ser al contrario. Yo estaré pendiente del chat para poder solucionar sobre la marcha alguna de las dudas o resolver alguna de las preguntas que tengáis o sugerencias o peticiones. Tener en cuenta que todo lo que ocurra en el chat al final lo almacenamos y lo contestaremos, y también todo el contenido de la sesión, que en este caso será el vídeo, no un PPT largo, prometido, será solo un vídeo muy práctico para que podáis repasar cómo hacer ciertas cosas y si lo queréis, pues hablar con nosotros para que os expliquemos más ejemplos prácticos de vuestro día a día. La sesión de hoy, como he dicho, será muy práctica. Vamos a tratar, al no ser teórica, pues trataremos de ajustarnos el tiempo, no está tan medido, ¿verdad? Pero está muy enfocado a la aplicación a, a la aplicación de la tarea documental, de los escritos vuestros, de algo que ya teníamos en las herramientas de Lefebvre, que son los agentes, pero aquí hemos desarrollado algunos más. Vamos a ver cómo crean, cómo validan, cómo intervienen de forma autónoma para, sin vosotros daros cuenta, daros el apoyo necesario para hacer lo que queréis. Es decir, es algo muy complejo por detrás, pero muy fácil de usar. Y viene a completar, como estamos viendo en pantalla, pues el ecosistema que ya tenemos, las búsquedas, el trabajo de estrategia con la jurisprudencia y, por último, ahora el trabajo con documentos mediante escenarios de redacción de peticiones desde cero, interactuando con la documentación en un modo chat, que esta es la principal novedad, la aplicación del chat directamente para la solicitud y análisis, revisión, validación de escritos. Lo primero de todo, para enfocar el asunto, Lefebvre ha diseñado un sistema de multiagentes. Multiagentes son herramientas de IA o componentes de inteligencia artificial que podemos utilizar para darles unas instrucciones, determinarles un comportamiento y que utilicen un conocimiento por detrás para fundamentar esas instrucciones que van a seguir. Nosotros queremos que sean expertos en las tareas, pero que siempre aparezca por detrás la fuente a la que deben acceder. Es decir, es un grupo de ayudantes que sin vosotros daros cuenta, sin vosotras percibirlo, vais a ver cómo funcionan en real. Lo vamos a hacer viendo información real. Los beneficios son evidentes. Esto es muy complejo de explicar, pero en 3 párrafos, como veis ahí, al final se resumen unos beneficios para el usuario. Nosotros somos capaces en todo momento de detectar qué agente tiene que intervenir en función de la petición que le hagáis. Vosotros simplemente tenéis que comportaros como abogados, asesores, profesionales legales que necesitáis algo, como usuarios de un servicio de IA. Por tanto, no tenéis que pensar en qué agente utilizar, simplemente queréis resolver un flujo de trabajo, una interacción y al final obtendréis un resultado. Os van a ir acompañando, los vais a ver en la pantalla y van a ir activándose porque estos agentes son necesarios, igual que lo venían siendo en los buscadores y en jurisprudencia inteligente, porque si no estamos en manos de GPT. Al final tienen que intervenir para elaborar toda la información que tenemos como Lefebvre, de gran valor y mostrárosla para que podáis validar todo lo que dice la IA generativa. Estos son los que tenemos, además de los de búsqueda y jurisprudencia, muy resumidamente y rápido: redacción, revisión, análisis documental múltiple, análisis normativo, verificación de citas y GPT para tareas básicas. Cada uno de ellos Isa los irá explicando sobre la marcha, y veréis que de momento, bueno, están encajando, los clientes nos están diciendo que están encajando bastante con su cerebro, digamos, jurídico. ¿Mm? Vale.
Bueno, buenas tardes. Eso es. Mm. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. Y ahora estaba compartiendo la pantalla la presentación. He pasado, si os habéis dado cuenta, ya a la solución a Genial para mostraros cómo interactúan, cómo colaboran y cómo hemos desarrollado los agentes desde Genial Docs Plus, ¿vale? Vamos a acceder a la herramienta y así os voy contando. Lo que vamos a ver ahora de manera práctica, a lo largo de diferentes ejemplos, de diferentes casos, como os digo, es cómo trabajan estos agentes en función de la petición que nosotros como usuarios en esta caja les lancemos y además también lo más importante que hay detrás de Genial Docs Plus, por un lado son los agentes, pero por otro lado son la fuente. Es decir, todo el trabajo que hagamos con documentos legales, desde crearlos, desde revisarlos, analizarlos, o incluso el trabajo con normativa, se va a construir y va a estar basado en nuestras fuentes, en concreto en nuestros mementos y normativa. Y eso para mí es el punto inicial, el punto más importante que os podemos contar hoy de todo el trabajo que vamos a realizar con documentos. Vamos a dividir la sesión principalmente en cuatro grandes casos de uso para vosotros. Y vamos a empezar el primer caso, que sería yo creo que uno de los más relevantes, que es la redacción de documentos. Aquí quien va a intervenir va a ser el agente de redacción, pero lo que nos va a dar la posibilidad este agente es de realizar la petición de diferentes formas. Vamos a personalizar el documento, pero vamos a trabajar siempre, como os digo, pegado a nuestro conocimiento, ¿vale? Pegado a los mementos y normativa. Entonces, el segundo caso de uso que vamos a trabajar hoy va a ser la revisión de los documentos. Creemos que es un caso muy relevante para vosotros porque al final no solo tenemos que comprobar cuál es esa normativa que tenemos citada en un documento o si tenemos resoluciones jurídicas también citadas, por ejemplo, en el documento, sino en sí el escrito, el documento legal, comprobar o revisarlo, en este caso, con nuestras fuentes, con nuestros mementos y normativa. El tercer gran caso de uso que os voy a mostrar hoy o que vamos a ver todos juntos va a ser el análisis de documentos, cómo desde Genial Docs podemos sacar el máximo partido a la interacción y el análisis con documentos. Y ya por último, algo que creemos que tiene mucho valor y aunque en principio no pensemos que esté relacionado con documentos, lo que hemos dado, lo que hemos abierto desde aquí es la posibilidad de que trabajéis con la normativa, que podáis analizar un artículo o un rango normativo. Y esto que os acabo de contar es lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la sesión con diferentes casos, diferentes ejemplos de diversas materias, ¿vale? Luego esto cada uno de vosotros lo podéis adaptar a vuestro día a día, pero lo importante es que sepamos cómo utilizarlo y cómo poder sacar provecho y sobre todo que veáis reflejado vuestro día a día en Genial Docs, que es un poquito o era nuestra pretensión con esta solución. Entonces, vamos a empezar, como os decía, con la redacción de documentos. Al final, hasta ahora, lo que contábamos todos era o con nuestras propias plantillas, ¿no? Nuestros propios modelos, o con lo que nos facilitaban las bases de datos, ¿no? Con documentos o plantillas estáticas. Gracias a la IA, lo que nos permite es personalizar un documento desde cero, aunque nosotros lo que vamos a mostraros es como también ese documento que nos genera la IA, valga la redundancia, la IA generativa, vamos a poder seguir personalizándolo, ¿vale? Entonces, en esta caja que estamos viendo aquí en pantalla, lo que vamos a hacer es indicarle la petición. ¿Qué documento queremos redactar? Yo en este caso, lo que le voy a pedir es ya desde el inicio que me redacte un contrato de prestación de servicios para el diseño de una página web, pero como digo, ya desde el inicio le quiero dar cierta información que a mí me interesa. Por ejemplo, quiero que incluya cuál es el plazo máximo de entrega, que son 45 días, y además que me incluya también una cláusula de resolución por incumplimiento del contrato. Una vez que yo aquí le traslado cuál es el tipo de contrato, el tipo de demanda, el tipo de documento que deseo redactar, le doy a Enter. Como digo, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Va a actuar el agente de redacción, como estáis viendo en pantalla. ¿Esto qué quiere decir? El agente de redacción está desarrollado para que me elabore la instrucción que le acabo de pedir, pero además que acuda a nuestras fuentes, en este caso que me redacte un contrato basado en nuestros mementos y normativa. Y esto, como os decía al principio, para nosotros es lo que más valor tiene, porque todos los documentos que aquí se generen van a estar siempre apoyados y vais a tener la posibilidad de verificarlo a través de las notas que ahora os voy a mostrar en pantalla. ¿Vale? Vamos a ir a la parte superior para que veáis el contrato.
Como estáis viendo, ya desde el inicio yo he solicitado la redacción de un contrato con unas condiciones determinadas y es lo que está haciendo la agente de redacción. Si bajamos un poquito para que veáis lo que os comentaba de las fuentes, para nosotros no solo es importante contaros de dónde se construye, ¿no? O cuál es el origen de la construcción de este documento, sino también que podáis verificarlo. Al final es lo más importante que os podemos dar cuando trabajamos con IA generativa. Y esto lo vais a encontrar, si os fijáis, en cada una de las cláusulas, estipulaciones o del contrato que habéis pedido la redacción a través de las notas. Estas notas os van a indicar en concreto el documento, el fragmento de la base de datos de la que se ha nutrido si pinchamos encima para elaboraros esa cláusula. Como habéis visto, he pinchado encima y lo que me ofrece en este caso es un marginal del memento que es, bueno, pues como estáis viendo, coincide justo con el objeto del contrato que yo he pedido. Si quisiera profundizar, ir a la base de datos, empezar a rascar información a raíz de aquí, bueno, pues tenemos la posibilidad de hacerlo a través de este botón. Vamos a cerrarlo porque os quiero explicar, una vez que ya tenemos el documento que hemos pedido, no solo tenemos esta posibilidad desde el inicio de pedir un documento personalizado. Yo ya tengo mi documento, pero a lo mejor me interesa modificarlo. ¿Cómo vamos a poder seguir personalizando nuestro documento? Bueno, pues si os fijáis, en la parte superior lo que tenemos es unos campos que están en amarillo. Estos campos los encontraréis en diferentes partes del documento que habéis pedido y son editables online. ¿Esto qué quiere decir? Que yo directamente desde aquí puedo escribir o incluir la información que considere. A través del tabulador en el teclado o marcando el cursor encima del campo, puedo seguir rellenando la información. Esta es una manera de seguir modificando el documento que yo he pedido. Pero tenemos otra posibilidad más. Y esta a mí me parece muy interesante porque en muchas ocasiones no nos interesa modificar el documento de forma completa, sino que a lo mejor a mí lo que me interesa es cambiar una parte del contrato, una parte del documento. No sé si os habéis fijado, según estaba pasando antes por el contrato, lo que ocurre cuando yo voy pasando el cursor por encima de las cláusulas. No solo se sombrean, sino que además aquí a la derecha lo que aparece es un botón que me permite la interacción con el párrafo. Es decir, si yo pincho encima, la posibilidad que voy a tener es de abrir un chat independiente para trabajar únicamente con este párrafo, con esta cláusula. Y esto es muy interesante, como os estaba comentando, porque no tengo que reescribir de forma completa el documento, sino que me permite trabajar solo con esta información, con esta cláusula. Como es un chat independiente, lo que tengo que hacer es darle la instrucción de qué tipo de modificación deseo realizar. Pues imaginaos, le puedo pedir una traducción, le puedo pedir que cambie el estilo de la redacción o, por ejemplo, le puedo pedir que amplíe la cláusula. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Esta petición de ampliación, ahora cuando le dé a modificar Le damos a la modificar. compañera, sí, lo que veréis que construye es más información, pero no es un relleno de, digamos, de bulto. Es decir, al final lo que hace es elaborar más contenido con más fuentes, más profundo jurídicamente y más oportuno en concreto para cada cláusula que queráis ampliar. En este caso, que le hemos pedido ampliación. Efectivamente, es muy importante porque, como te está contando Vicente, esta ampliación, cuando yo pido una modificación sobre la cláusula, en concreto una ampliación de la misma, lo que me va a ofrecer es una ampliación basada en la fuente que ya había obtenido para elaborar el contrato. Por ese motivo, tenemos aquí más fuentes que son verificables de igual modo. Pero esto es una manera muy interesante, como habéis visto, se reescribe la propia cláusula y el resto del documento se mantiene con la información previa, a no ser que queramos también interactuar con el párrafo. Mm. Hay Y datos, como los, estáis... perdona Isa, los compañeros del chat están imaginando escenarios que poco a poco iremos resolviendo a medida que vaya explicando los diferentes casos. O sea, seguro que se van respondiendo. Vale, gracias Vicente. Simplemente os quería indicar, por si no os habéis fijado, por ejemplo, una de las peticiones que le había hecho al inicio del todo era el plazo, ¿no?, que quería establecer en este contrato. Bueno, pues aquí ya directamente me lo había incorporado sin yo tener que volver a incluir esta información. Una vez que tengo construido el contrato, no queríamos daros solo el documento legal que habéis pedido,
Queremos daros más información, queremos ayudaros a seguir nutriendo este documento o seguir vosotros trabajando sobre este documento. ¿De qué manera? Pues mirad, fijaos, al final del documento siempre os vais a encontrar este contenido adicional. No forma parte del documento en sí, pero sí es un contenido que en función de la petición que habéis hecho os va a ofrecer aquí Genial Docs Plus por si os interesa incluirlo en el documento. Este contenido obviamente va a estar relacionado con vuestra petición y aunque no esté incluido en el documento, si os interesase, a través de este botón de añadir cláusula, lo que hace es adjuntarse en la parte inferior del contrato o del documento que hayáis pedido. Cuando tengáis el documento ya que vosotros deseáis, el documento finalizado, lo que os vais a encontrar también es con la posibilidad de exportar esta información. Esto es muy importante y más cuando ya hemos trabajado con un documento o hemos trabajado, bueno, pues con la normativa también, como vamos a ver después. Las formas de exportar tenemos, por un lado, si pincho aquí encima, lo que hace es copiarse el contenido anterior y luego lo puedo pegar a un Word, lo puedo pegar en un correo donde yo considere. Y también tenemos otra forma de exportación, bueno, tenemos por supuesto para enviar por mail, imprimirlo o por ejemplo, que es lo que os voy a mostrar, si pincho aquí encima, lo que hace es descargarse de manera automática en PDF. Para que lo veáis, un ejemplo, lo que hace es ya trasladarme con las modificaciones que yo he incluido en el documento, como veis aquí la ampliación de la cláusula, para poder ya trabajar o hacer lo que necesite con este documento Sport. Vamos a volver un segundo a la herramienta porque os quiero seguir explicando qué más vamos a poder hacer con un documento. Os decía, queremos daros información de valor, por ejemplo, este contenido adicional, pero también lo que hemos incorporado con Genial Docs son unas pastillas contextuales, unos botones contextuales. Como estáis viendo, aquí nos vamos a encontrar ya con la primera de ellas, que es explica tu razonamiento. ¿Qué ocurre? Que no queríamos solo daros un documento ya personalizado con todas estas posibilidades, ¿no? de personalizarlo como estamos viendo, sino que también es muy importante, o así lo consideramos nosotros, entender en qué se ha basado la IA generativa, en este caso Genial Docs Plus, para construir, ¿no? el agente de redacción, para construir el documento anterior. Bueno, pues si clicamos encima, es lo que nos vamos a encontrar. En este caso, a través de esta pastilla contextual, vamos a entender en qué se ha basado la agente de redacción, en qué ideas se ha basado la agente de redacción para la construcción del documento anterior y además nos va a indicar también por qué ha utilizado esas fuentes, pues por ejemplo en este caso en las cláusulas anteriores. De tal manera que irá por cláusulas o irá por las partes que tengan el documento y me irá indicando también las fuentes que arriba veíamos, pero en este caso me explica por qué las ha utilizado y en qué ideas se ha basado. Y esto, como os decíamos, creemos que tenía muchísimo valor para vosotros porque un documento, al final un documento, ¿no? que me ha generado la IA, pues también me interesa saber cuál es la construcción, no solo la fuente, que tiene muchísimo valor, sino en qué se ha basado para construirme toda esta información. Vamos a ir ahora, os quiero enseñar, vamos a darle a nuevo chat, porque veíamos dentro de redacción el primer caso de uso, que es yo no tengo un documento, yo no tengo ninguna plantilla y necesito redactar desde cero un documento basado en los elementos y normativa. Pero puede ocurrir otro caso, y es que sí que tengamos un documento y necesitemos a raíz de este documento elaborar otro. Para eso lo que vamos a hacer a través del botón añadir es adjuntar ese documento, el que nos interesa de partida. Voy a buscar un contrato, que es como el ejemplo que os había enseñado anteriormente, es un contrato de prestación de servicios. ¿Y qué puede ocurrir cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios? Por ejemplo, que lo habéis elaborado un cliente. Bueno, pues que resulta que se ha incumplido ese plazo de entrega que habíamos puesto anteriormente y ahora lo que me interesa es interponer una demanda. ¿Vale? Bueno, pues vamos a partir de un documento que acabamos de subir y lo que le vamos a pedir es que redacte una demanda por incumplimiento del plazo de entrega de este contrato. Si nosotros vamos a ofreceros algunos de los escenarios, aquí los casos son casi infinitos, entre tantos como despachos o tipos de clientes o situaciones. Por tanto, una de las preguntas que nos hacían respecto a las alegaciones o recursos, pues la respuesta es que sí, aquí se pueden. Una persona preguntaba si esta herramienta también sirve para las alegaciones, los recursos de la administración.
pues con el documento subido se le puede formular la solicitud del texto que se desea basado en el documento subido. Claro, o sea, yo os estoy poniendo un ejemplo de la redacción de un contrato, redacción de una demanda, pero tipología de documentos legales hay muchísimos, ya lo sabéis mejor que nosotros, desde una carta de despido, desde un expediente, un informe, pues una querella, un recurso, unas alegaciones. Al final, en función de vuestras necesidades, vais a ir aquí solicitando ese documento. Lo importante es que sepáis cómo se puede luego seguir personalizando, como os estábamos mostrando, y cómo podéis verificar de dónde procede esto que me ha construido el documento. Como estáis viendo, siempre nos vamos a encontrar en este caso, voy a subir un momento para que lo veáis, ¿vale? Yo le he pedido redactar una demanda, de nuevo actúa el agente de redacción, ¿no? Porque es el encargado de ejecutar este tipo de peticiones. Tenemos también desde aquí la posibilidad de rellenar la información y, bueno, la construcción difiere en el sentido de que he pedido una demanda en un contrato, como estáis viendo. Me ofrece los hechos y a continuación, por ejemplo, los fundamentos del derecho con la fuente también en este caso. El funcionamiento es el mismo, en la parte inferior nos encontraremos con el contenido adicional y luego también con la pastilla contextual de explica tu razonamiento, bueno, pues para entender, como os contaba, en qué se ha basado para el agente de redacción para hacer esta construcción y cómo ha colocado y por qué motivo ha colocado las fuentes o ha seleccionado esas fuentes que nos ofrecía en la parte superior. Como digo, este es el mismo caso, ¿no?, que el anterior, difieren que he subido previamente un documento. Vamos a darle a nuevo chat porque para mí, todo lo que os voy a contar con artículos es un caso muy interesante, es un caso especial, porque en un porcentaje muy alto de ocasiones trabajáis con una normativa que conocéis perfectamente para revisar un documento, para analizarla, para redactar. Entonces, lo que aquí quisimos ofreceros es la posibilidad que redactéis un documento a raíz de un artículo que vosotros conozcáis, que vosotros queráis, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Voy a poner un par de ejemplos para que veáis hasta qué punto podemos exprimir esta última opción, que creo que es muy interesante. Por ejemplo, redacto una cláusula conforme al artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores. Como os digo, en este caso lo que voy a hacer es, quiero que el agente de redacción me elabore un documento, me elabore una cláusula, pero donde yo le indico directamente el artículo o el rango normativo de donde quiero que se nutra para elaborarme este documento legal. Y esto es muy importante porque difiere un poco de los casos anteriores. Cuando yo le doy aquí a intro para que la gente me redacte la cláusula o el documento que yo le he pedido, si os fijáis, lo primero que aparece antes de elaborarme esta cláusula es el artículo que yo le he solicitado. Y esto es muy importante, voy a ir a la parte superior y difiere un poquito, como os comentaba, de los casos anteriores, porque aquí lo que hemos hecho es conectar directamente la base de datos, en concreto la legislación, para que si necesitáis pedirle un artículo y elaborar algo, lo podáis hacer. En este caso, lo que nos está apareciendo en esta parte superior no es IA generativa. Este artículo, como os digo, directamente emerge de la base de datos y es el literal del artículo que, por supuesto, está en vigor. A raíz de este literal del artículo, lo que hace la gente es construirme la cláusula que le acabo de pedir. Y esto, como digo, es muy relevante y es muy importante porque en un porcentaje muy alto de ocasiones conocéis la normativa con la que trabajáis, pero aquí no solo le vamos a pedir una redacción con un artículo que yo conozco, sino que además sé, porque emerge directamente de la base de datos, que está en vigor. Como veis, me construye la cláusula exactamente igual con el formato que le hemos pedido, o sea, con el formato que os he mostrado anteriormente. Y este es un caso de normativa que es muy interesante, pero os voy a poner otro caso de normativa de documentos para que veáis las variaciones, ¿no? Al final cada uno de vosotros pues trabajará de una manera, pero para que veáis las posibilidades que tenéis de redacción a través de normativa. Yo he pedido un artículo en concreto aquí, podría haber pedido un rango normativo, pues imaginaos, redacto un contrato conforme a los artículos 6 al 28 de la LAU. O, por ejemplo, le puedo pedir que redacte un documento combinando dos artículos de dos normas diferentes. Lo voy a copiar aquí, que lo tengo, ¿vale? Para que me resulte más rápido. Y en este caso, como digo, lo que vamos a hacer es combinar
2 artículos, la petición de 2 artículos para redactar un documento. Aquí lo que quiero es redactar un escrito de falta de competencia territorial alegando 2 artículos, uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil y otro de la Ley de Contrato de Seguros. Si os fijáis, lo que ocurre es lo que os acabo de explicar. En primer lugar, emerge literal de la base de datos que están actualizados, por supuesto, y a continuación el agente de redacción me elabora, me redacta este escrito que le acabo de solicitar. Siempre, además, lo que vais a tener es la fuente, como estáis viendo, en cada uno de los fundamentos o de las cláusulas, dependiendo del documento que habéis solicitado, para poder verificar, que es muy importante, siempre insistimos mucho en este punto, pero por este motivo os lo damos. Al final de cada párrafo o de cada cláusula tenéis la opción de verificar, de validar esto que me está diciendo la IA, en qué artículo, en qué documento de la base de datos se ha basado para construirlo. Y de nuevo el botón de explica tu razonamiento. Vale, no sé si hay alguna pregunta relacionada con redacción, Vicente, antes de pasar al Bueno, segundo. hay algunas, sí, no sé si me dará tiempo a leerlas, a resolverlas todas, pero sí, por ejemplo, añadir más de un documento sí es posible, ahora lo vamos a ver. Sí, El documento, o sea, el analizador admite PDFs también, no solo también. Words. Sí. Respecto a la protección de los datos subidos, está garantizado por nuestros servidores, porque hay certificaciones que nos obligan a mantener esa confidencialidad, perdón, de los datos y garantizar esa protección. Siempre en la intervención con el chat también podéis pedir anonimizar un documento si queréis luego reaprovecharlo. Y luego se pide también, por ejemplo, en la redacción de un recurso especial en materia de contratación, la IA puede analizar resoluciones de tribunales especiales. Pues lógicamente, si el contexto de esa pregunta dentro del chat tiene un tribunal especial subido, un contexto, va a responder bien a la petición que se realice debajo. Ahora os voy a mostrar cómo se analizan los documentos, que en este caso se pueden subir un documento, se pueden subir hasta 2 documentos, pues para hacer análisis comparativo, lo vamos a ver ahora, pero dentro de la tipología de documentos que podéis analizar es pues desde un contrato vuestro, una Eso es. demanda, una Sí. pericial, hasta una sentencia, si queréis analizarla desde aquí, vais a poder adjuntar el documento que queráis. Nosotros os vamos a ofrecer diferentes tareas especializadas en análisis de documentos, pero con independencia del chat. En la parte inferior siempre vais a disponer de un chat para vosotros hacer las peticiones que consideréis al documento o a la conversación, ¿no? Como es un chat, vamos a tener un hilo de la conversación. Vale, vamos a pasar, si os parece, al segundo caso, ¿vale? No sé si estaba viendo por ahí chat, o sea, preguntas, pero pasamos si quieres, Vicente, como tú me digas. Sí, vamos, si hay contenido de tribunales de contratación, sí, sí, pero eso ya forma parte de la información de la jurisprudencia propiamente dicha. Pero sí, en el caso oportuno se subrayaría y se llevaría el documento si fuera necesario esa jurisprudencia que participara en el documento. Mm. Sí, pero podemos continuar. Vale, pues vamos a ir para mí también a uno de los grandes casos de uso que nos podemos encontrar con documentos y es la revisión de los mismos. Vamos a encontrarnos en este caso 2 situaciones, ¿vale? Como os digo, en el caso de redacción podríamos pedir redactar un documento desde cero o habiendo subido uno previamente, de tal manera que ahí la fuente eran nuestros mementos o son nuestros mementos y normativa, o podemos directamente decirle que haga algo con un artículo. Bueno, pues en revisión va a ser lo mismo, pero con la petición de que queremos que revise un documento. Por eso, en este caso, quien va a intervenir va a ser el agente de revisión. Os voy a poner un ejemplo, vamos a juntar, porque para poder revisar el documento tenemos que subirlo, y la manera de hacerlo es a través de este clic. Cuando pinchamos encima, lo que ocurre es que se nos abre nuestro explorador. Voy a subir el documento. Voy a subir un contrato temporal por turnos ficticio para enseñaros cómo podemos revisar desde cuántos prismas nos permite Genial Docs Plus revisar un documento. Cuando adjunto el documento, yo ahora tengo ya varias posibilidades. Podría desde aquí hacerle una petición o podría, si os estáis fijando, se me ha activado este botón de tareas sugeridas. Este botón de tareas sugeridas
lo que hemos desarrollado son un bloque, o son 4 bloques, perdonad, de tareas especializadas en el análisis y comprensión de documentos. Lo que hay detrás aquí es que si uno clica en cada una de ellas, lo que va a hacer es bueno, pues ejecutar esa tarea con el documento. Pero no vamos a hacer eso ahora, ¿vale? Porque os quiero mostrar, como digo, cómo podemos revisar un documento. Luego veremos el análisis. Yo no voy a poner nada, entonces lo que ocurre cuando yo no pongo nada y subo un documento es que de manera automática Genial Docs va a actuar el agente de análisis documental, como estáis viendo, porque lo que me va a ofrecer, en primer lugar, es un resumen del contenido del documento que he subido y además ya me va a ofrecer 6 preguntas pues, para una toma de contacto inicial, ¿vale? Para empezar a comprender el documento. Estas preguntas, obviamente, forman parte o se generan a raíz del contenido del documento. Imaginaos que me interesa, vamos a hacer un ejercicio, como digo, de revisión, ¿no? Quiero extraer información y quiero revisar el documento. Vamos a ver qué nos dice sobre este contrato, porque yo estoy analizando ahora mismo el pacto de no competencia. ¿Qué nos dice en este caso de qué va el agente de análisis documental, de qué va o qué establece, cuáles son las condiciones que establece mi documento sobre el pacto de no competencia y su compensación económica? Como estáis viendo, yo ahora mismo estoy trabajando con mi documento, quiero extraer información. Y en concreto me interesa un punto, pues imaginaos que ha habido una modificación de este artículo, del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces he subido un contrato porque me interesa conocer en qué condiciones he recogido yo el pacto de no competencia y me interesa revisarlo, ¿vale? Pues en primer lugar lo que voy a empezar es por el análisis de este documento, como estáis viendo, y quiero saber qué puse yo en su momento, ¿no?, sobre el pacto de no competencia. Bueno, pues aquí ya me está indicando qué es lo que he establecido y cuál es el periodo que yo he establecido en este documento. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Yo podría directamente desde aquí pinchar encima del artículo porque me emerge de la base de datos para revisarlo y saber si lo que yo tengo en el documento se cumple. Pero tenemos una opción que, como os estaba comentando, que es la revisión del documento. Y para eso se lo vamos a pedir en el chat. Como os decía, me interesa revisar el documento con el artículo 21.2 del estatuto. Quiero directamente que Genial Docs lo que haga es extraer el literal de este artículo y lo chequee contra mi documento. De tal modo que ahora quien va a entrar en juego, como estáis viendo, es el agente de revisión. De igual modo, conseguimos que aquí emerja el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores de manera literal de la base de datos. Y lo que va a hacer este agente, lo que le he pedido es que me revise este artículo si se cumple o no en mi documento. Entonces se va a fijar en esta cláusula de mi documento, lo va a chequear con este artículo, con el literal del artículo, y lo que me va a indicar es si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. De tal modo que ya me está diciendo en esta parte superior que los requisitos de este artículo no se cumplen en mi documento, por lo que me está comentando aquí, por el tema de la duración, porque en el contrato se establece que el pacto de no competencia tiene un plazo indefinido y aquí lo que me está diciendo es que el artículo 21.2 lo que establece es que hay una duración limitada, 2 años para técnicos y 6 meses para el resto de trabajadores. Además, también ya me está diciendo, solo fijándose en esta cláusula en concreto, si cumple con los requisitos, ¿vale? Hay partes que sí se cumplen y otras partes, que son las importantes, las que a mí me interesan, que no se cumplen. En este caso, a continuación, lo que hemos incorporado también, como estáis viendo aquí abajo, es de nuevo un botón contextual. Antes teníamos en la redacción con documentos la posibilidad de que nos explicase por qué Genial Docs, por qué el agente de redacción había construido de esa forma el documento. Pero ahora lo que me interesa es que una vez que el agente de revisión me ha indicado que no cumple mi contrato con estos requisitos, lo que me interesa es que me incorpore las correcciones al documento. Y por este motivo tenéis aquí habilitado esta pastilla contextual. De tal modo que si yo clico encima, lo que va a hacer es incorporarme corregido ya esta cláusula en base al documento, como vais a ver ahora, para poder ya tener el texto modificado. Como os decía, por ahora yo he subido un documento
y lo que he hecho en primer lugar es analizar el contenido del mismo. Luego, a continuación, lo que he hecho es revisarlo con un artículo en concreto. Y también vamos a tener, como os comentaba, quiero mostraros todas estas posibilidades de revisión del documento, ¿vale? Fijaos que aquí en la cláusula octava lo que hace ya es modificarme, ¿no? Este es el nuevo texto modificado, donde me ha cambiado el periodo en lugar de indefinido, bueno, pues por un periodo máximo de 6 meses, que es lo que recoge el artículo 21 del Estatuto. Y como os decía, ¿desde qué último prisma vamos a poder revisar el documento? Pues no sé si os habéis fijado, voy a ir a la parte superior, en el caso anterior que había subido un documento, y esto lo vais a encontrar siempre que subáis un documento, a la derecha del mismo vais a encontrar con este botón. Este botón nos va a permitir verificar las citas. Aquí entra en juego de nuevo otro de los agentes que veíamos al principio con Vicente, y es el agente de verificación de citas. Y es un poco diferente a lo que os acabo de mostrar, porque aquí lo que nos va a hacer el agente de verificación de citas cuando clico encima, lo voy a hacer ya, es extraerme cuáles son las disposiciones legales y las resoluciones jurídicas, si las hubiera, que yo tengo citadas en mi documento. De tal modo que no solo me las va a extraer, como estáis viendo, todo esto son artículos que yo tengo citados en mi documento, sino que además a mí lo que me parece más interesante es que cuando hace un ejercicio uno de revisión de un documento legal, ha citado un artículo, no solo me interesa saber, como hemos visto, si este artículo, esta cláusula que yo he citado, en este caso no era un artículo, era una cláusula, es conforme a la ley, sino que además también lo que me interesa es que todas estas disposiciones legales estén en vigor, las que yo he citado en mi documento. Y aquí es lo que me está dando, me está proporcionando este agente, este listado de resoluciones jurídicas, como digo, si las hubiera, en este caso no las tengo citadas en el documento, y de disposiciones legales, pero además con etiquetas que me interesan especialmente. Ojo, pues este artículo que tienes aquí citado se ha modificado recientemente. Imaginaos que estáis subiendo otro escrito donde habéis citado una sentencia y resulta que contra esa sentencia se ha interpuesto un recurso que se ha resuelto lo que haya ocurrido. Vale, pues también tendríamos una etiqueta al respecto. Y además, por supuesto, como estáis viendo, siempre la normativa vais a poder clicar encima de ella dependiendo por dónde me emerja, ¿no? En la conversación, en el documento o en la revisión, para ir a la base de datos si lo consideráis oportuno. Y esto sería todo el ejercicio o todas las posibilidades, como os decía, que creo que es muy importante, de revisión del documento con el agente de verificación de citas o con el agente de revisión desde un artículo. Pero vamos a ir al nuevo chat porque a mí me puede interesar revisar un documento con un artículo en concreto o me puede interesar revisar un documento con nuestras fuentes, es decir, con los mementos y normativa, porque a lo mejor yo no tengo claro el artículo con el que quiero que revise una parte del documento. Bueno, pues el ejercicio va a ser el mismo. Vamos a subir aquí el documento. En este caso lo que voy a apuntar es una demanda de divorcio. En esta demanda de divorcio, ahora lo vais a comprobar rápidamente, incluido información para que es incorrecta, para que lo veáis rápidamente en este aula. Y como os decía, puedo indicarle que se fije en un artículo y que con eso lo compruebe, o puedo indicarle simplemente que revise el documento. De tal manera que aquí va a hacer lo mismo, pero como yo no le estoy dando un artículo en el que fijarse, pues lo que va a hacer es fijarse en los mementos y la normativa de la base de datos. Y el agente de revisión nos indicará, de nuevo agrupado en dos categorías, cuáles son los requisitos que se cumplen de esta demanda conforme a nuestras fuentes y cuáles no. ¿Vale? Como veis, la categoría siempre es la misma. Primero que no se cumple y luego que se cumple. Vamos a esperar que termine de generar. Y en este caso exactamente igual. Tenéis la posibilidad desde tareas sugeridas de analizar el documento. Tenéis en el propio documento la verificación de citas por si necesitáis extraer esa información, ¿no? Esas disposiciones legales, esas resoluciones jurídicas del documento, como estáis viendo a la derecha. Y en este caso el agente de revisión ejecuta lo que yo le he pedido, que es que revise el documento con las fuentes. Entonces me dice, por un lado, que no se cumple
como ya adelantaba cuando subía el documento, esto es una demanda de divorcio, entonces he incluido unos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal que no recoge este procedimiento, entonces me está indicando que lo que yo he recogido en el documento no es correcto, sin embargo se debería mencionar en el documento pues esos artículos de la ley de enjuiciamiento, esos artículos de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Vale? Y así con todas estas partes que estáis viendo, también me va a indicar cuáles son los requisitos que se cumplen, siempre con la fuente. Esto es lo importante, ya os lo he dicho desde el inicio, que para mí el punto fundamental de Genial Docs Plus es que todo el trabajo que hagamos con documentos, ya sea desde redacción hasta revisión, va a basarse en nuestras fuentes y siempre vais a poder verificarlo a través de las notas. Y en la parte inferior tenéis la pastilla para incorporar esas correcciones que ya me está adelantando que no son correctas, ¿no? En mi documento. Y bueno, hasta ahora hemos visto, vamos a darle a nuevo chat, dos grandes casos de uso queremos nosotros para, en vuestro caso, en vuestro día a día, que es la redacción de documentos de diferentes formas, la revisión de documentos de diferentes maneras también. Ya os he dado unas pinceladas de lo que vamos a ver ahora, que es el tercer gran caso de uso que tenemos en Genial Docs Plus, y es el análisis de documentos. Como ya os he mostrado lo que podemos hacer, dime, no sé si me vas a decir algo. Bueno, quería Ah, responder a alguna de las preguntas, vale, mientras perfecto. enciendo la luz, que Venga. aquí en Valencia está lloviendo, se está poniendo muy oscuro. Vale. A ver, ¿hay alguna interesante que se aleja? A ver, es verdad que algunas no me atrevo a contestarlas porque tendría que estar sentado en el despacho poniendo el documento específico que solicitáis, no porque no lo vaya a cumplir la herramienta, sino porque creo que son importantes los matices y jugar con la información uno mismo en su soledad en el despacho. Por eso yo os animo a que probéis la herramienta unos días, que contactéis con nuestros compañeros del departamento comercial, em, para experimentarlo, porque es un pelín adictivo, sobre todo para adaptarlo a tu realidad. Pero sí, por ejemplo, hay un caso que excede lo que es nuestra herramienta, que es una pregunta sobre el resumen o el trabajo con documentos largos. La IA tiene límite de entrada y de salida, es decir, lo que le metes tiene que tener cierto tamaño, hasta un punto, y es capaz de darte información también hasta un punto. No puedes pretender que te desarrolle un montón de texto de salida para ti. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues lo habéis vivido seguro, traducciones largas o sentencias analizadas, de muchas páginas. Os daréis cuenta porque empieza a contestar parcialmente, cualquier herramienta, o se atranca a mitad de la escritura o pierde matiz en la contestación, seguramente porque no esté leyendo todo el documento que le habéis dado. Aquí la recomendación, de momento la tecnología no está preparada para eso, aunque irán aumentando el número de tokens de salida las tecnologías posteriores. Lo que hay que hacer es trocear el texto manualmente en la medida de lo posible, e ir interactuando y pidiéndole traducciones fragmento a fragmento o interacción fragmento a fragmento. Esto por un lado, respecto a los contenidos largos. Por ejemplo, una compañera que pregunta por las alegaciones en concreto, donde la Administración no considera deducible ciertos apuntes, sobre ellos quiero hacer alegaciones, esta herramienta las hace. Este es el caso que no me atrevo dice, la relaciona con consultas vinculantes, que no me atrevo a contestar con rotundidad, es decir, habría que subir la información que tienes entre manos, hacer la petición e ir elaborando. Sí es verdad que te contestarán información de mementos, información de normas y jurisprudencia de tribunales económicos si están en esos mementos referenciados, con lo cual es posible que sí haya una respuesta satisfactoria. Em, Claro, es que son preguntas de muchas líneas. Bueno, si quieres, Sí, como luego las recogeremos, efectivamente, sí, os claro. vamos a acabar de contar los dos últimos casos de uso. Bueno, si hay alguna pregunta que consideres, la resolvemos ahora. De todas formas, al final nosotros vamos a recogerlas todas y las que, bueno, la que esté en nuestra mano, por supuesto, os vamos a responder. Ujú.
Nada, como os estaba diciendo, ya os he mostrado, os he dado unas pinceladas de cómo se puede analizar un documento, pero algo que vamos a poder también hacer aquí en Genial Docs es analizar o trabajar hasta con 2 documentos. En este caso, desde aquí, funciona exactamente igual que os he mostrado. Vamos a subir 2 documentos. Os voy a mostrar el caso, como bueno, uno de los grandes casos de uso es la comparativa de documentos, ¿no? En este caso de 2 convenios. Voy a subir 2, ¿vale? Para que lo veáis. Sí, lo mismo de siempre, 2 convenios, 2 contratos, etcétera. Al final son 2 documentos con los que queremos hacer un análisis comparativo, ¿vale? Al igual que cuando tenemos un documento tenemos disponibles unas tareas sugeridas, cuando subimos 2, lo que ocurre, voy a pinchar encima, es que se nos activan unas tareas que hemos desarrollado también específicas para 2 los documentos. ¿Vale? Tenéis también parecidas a las de antes, resúmenes, comprensión o revisión, pero fijaos, estas de aquí son unas muy concretas para la interacción con los documentos. Como he subido 2 convenios colectivos, lo que me va a interesar para empezar a trabajar con ellos es la comparativa de ambos. Si yo clico encima, como os decía, esto ya son tareas específicas desarrolladas por nosotros para facilitaros este trabajo y análisis con documento, de tal manera que yo he clicado en comparativa para que automáticamente el agente de análisis documental múltiple procese estos 2 documentos y me elabore una tabla, como vamos a ver ahora. La tabla es un poco extensa porque el contenido de los convenios también lo es, pero lo que nos vamos a encontrar en la comparativa con 2 documentos, cuando pinchemos en esta tarea, nos va a extraer los conceptos de los 2 documentos. Arriba veremos los títulos de ambos documentos y empezará a incluir la información, como estáis viendo. Y en la última columna, aquí es donde nos va a indicar cuáles son las diferencias o similitudes entre ambos documentos. ¿Vale? Va a ir uno por uno de los conceptos me refiero, indicándonos estas diferencias o similitudes. Os hemos contado desde el principio, que ya lo estabais viendo, que en la parte inferior tenemos un chat. Vamos a poder seguir trabajando con lo que tenemos previamente. Y esto ocurre en todos los casos que os he explicado previamente. Pero imaginaos, en el caso de la comparativa con 2 documentos, a mí ya directamente a través de las tareas sugeridas me ha ofrecido esta tabla, pero quizás a mí me interesa extraer información o aprovecharme de la tabla que me acaba de generar para añadir más contenido. Os voy a poner el ejemplo. Añade una columna adicional con las implicaciones de las diferencias. Y por otro lado, por ejemplo, en formato de esquema, detalla los permisos retribuidos de los 2 convenios para ver sus diferencias. Esto es un ejemplo. Lo que voy a hacer es aprovecharme de la tarea sugerida anterior, donde hay una comparativa, y a continuación lo que voy a hacer ya es personalizarlo con la petición que a mí me interesa. Quiero que me añada una columna, como estáis viendo, adicional con estas implicaciones, pero además ya que me haga un esquema porque me quiero centrar en uno de los conceptos que me había ofrecido aquí anteriormente. Mientras va generando la respuesta, si os fijáis, uno de los conceptos eran los permisos retribuidos. Bueno, pues ahora en concreto lo que quiero es que me extraiga estos permisos también para poder analizarlo, porque es una de las partes de los convenios que yo quiero o me interesa analizar en concreto. Entonces, mi primera petición, que era con la tabla anterior, me añade una columna adicional, como estáis viendo con estas implicaciones de las diferencias, es lo que está elaborando. Y a continuación lo que va a hacer es ejecutar esta segunda petición el agente, y en este caso me va a elaborar en formato de esquema. Bueno, pues se va a centrar solo en los permisos de retribución de estos 2 convenios para decirme exactamente cómo se recogen cada uno de ellos. Con independencia, como estamos viendo, de las tareas sugeridas que tenemos aquí disponibles o del chat. Podemos seguir interactuando ya con estos documentos a través del chat, como hemos visto. Entonces aquí ya me desglosa, solo se centra en los permisos retribuidos y me desglosa esta información, que es lo que yo le he pedido.
Y esto sería uno de los casos de uso, como digo, que se os pueden dar entre bueno, pues los miles que os ocurrirán de comparativa de documentos. En este caso es comparativa de 2 convenios, pueden ser de comparativa de 2 contratos, de 2 versiones de contratos. Bueno, pues al final, dependiendo de vuestras necesidades, de los documentos que estéis trabajando, bueno, pues se os irán ocurriendo diferentes tipos de documentos. Y ahora os quiero mostrar, vamos a mostraros, ¿vale? Una segunda, quiero mostraros, aunque ya, como digo, tenéis muchísima más información o funcionalidades que desde aquí podéis desarrollar, os quiero mostrar una segunda posibilidad, un segundo caso de uso cuando subimos los documentos. Le voy a dar a refrescar porque, perdonad, pero estoy teletrabajando y mi conexión no es la más adecuada. Vamos a acceder de nuevo. Y entonces, como digo, lo que os quiero mostrar ahora es con 2 documentos, ¿qué más podemos hacer? En este caso, lo que voy a subir, por un lado, es un acta de una junta de vecinos y, por otro lado, lo que voy a subir es un vecino se ha comunicado posteriormente a esta junta y desea que se incluya un punto adicional. Por lo tanto, incluyo como documento este punto adicional que el vecino me ha trasladado para incorporar al acta. Por lo tanto, mi intención en este caso es combinar ambos documentos, porque lo que quiero es incorporar este punto en el acta inicial. De tal manera que voy a ir a tareas sugeridas y voy a utilizar una de las tareas que forman parte de la interacción con los documentos, que es la combinación de documentos complementarios. Cuando yo clico encima, lo que va a ocurrir es que va a extraer cuáles son los elementos que tienen en común, cuáles son los elementos que no están en común, para elaborarme una combinación, me va a combinar, como digo, estos dos, y elaborarme un tercer documento donde se incorpora esa información complementaria. Además, como estáis viendo, me lo marca en negrita para que bueno, yo visualmente pueda identificar rápidamente qué es lo que se ha modificado o qué es lo que se ha incluido en esta combinación. Y además, en la parte inferior vamos a tener también una explicación a modo de esquema, donde directamente me dice estos son los elementos, los comunes, los no comunes y cuáles se han incluido o excluidos. Si hubiera algún elemento excluido es porque no tenía sentido para esta combinación de documentos. Y, por ejemplo, otro de los casos que podemos seguir queriendo trabajar después, esto es un ejemplo simplemente después de tener este documento, ¿no? Este nuevo documento elaborado, es, por ejemplo, pues que quiero que elabore un email para comunicar a los vecinos la modificación del acta. He puesto elabore, tenía que haber puesto elabora, perdona, no me da cuenta. Bueno, no está mal que le llames de usted, Sí. tampoco. Entonces, lo que hace es, pues en base al documento anterior, redactar este correo electrónico, que como os decía al principio de todo, en cada una de estas respuestas generadas, de estos documentos generados, lo que tenemos al final es la posibilidad de exportarlo, de tal manera que ya directamente desde aquí abajo, ahora lo vamos a ver cuando acabe de generar, podemos copiarlo para pegarlo en un Word, podemos también, ahora, podemos descargarlo, enviarlo por correo, ¿vale? Pero aquí tenemos también, como estáis viendo, bueno, pues un email, que es lo que le he pedido, Sí, para es comunicar un a los email, vecinos. pero es un email enriquecido, digamos. Al final me ha hecho una especie de lo que venía haciendo con el contrato, si recordáis, al principio de la presentación. Mm, Al final me ha dado alternativas con información legal abajo, hacia el final del documento, mm. contenido editable, explicar por qué ha construido de esa forma el email, etcétera. Es una construcción con fuentes. Efectivamente. Y bueno, ya por último, que además nos quedan 5 minutillos, pero Sí, no quería dejar de explicaros esto, voy a darle a nuevo chat, porque en cada uno de los casos de uso os he contado un ejemplo de cómo pedir una redacción o cómo pedir una revisión desde un artículo en concreto o desde un rango normativo en concreto. Pero esto mismo lo vais a poder hacer, vais a poder solicitar un artículo, por ejemplo, para analizarlo. En este caso, podéis hacerlo de diferentes formas. Pues imaginad, simplemente si yo pongo el artículo que a mí me interesa,
reguladora de la jurisdicción social sin pedirle, por ejemplo, que os explique el artículo. Podéis decirle más, podéis darle una instrucción, explica el artículo 50, analiza el artículo 660, no sé, 564 del Código Penal, le podéis decir qué queréis que haga, pero si no le decís nada, simplemente citando aquí el artículo, lo que va a ocurrir es que va a actuar el agente de análisis normativo. Me va a extraer el literal del artículo de la base de datos, que como os decía, es un artículo que está en la normativa de nuestra base de datos, tenemos un compromiso de actualización y aquí el artículo que le pedimos va a estar siempre en vigor. De hecho, fijaos cómo vamos a aprovechar no solo esta vinculación con la base de datos del literal del artículo, sino información tan importante que es trabajo editorial como que me está indicando que este artículo está en vigor, pero que es una redacción vigente hasta esta fecha. Este es uno de los artículos, por ejemplo, que se ha visto modificados o que ha sufrido una modificación a la raíz de la ley orgánica que tuvimos, que se publicó en enero, ¿vale? Entonces, fijaos qué importante es que tengamos esta posibilidad de obtener normativa directamente de la base de datos porque sabemos que está en vigor y porque sobre eso, en este caso, como estáis viendo, actúa el agente de análisis normativo y ya me va a dar este agente, sin yo pedirle nada, me va a explicar este artículo, pero como os estaba comentando, si quisierais podéis haberle dicho vosotros mismos, bueno, pues explícame este artículo, analízame este artículo, o por ejemplo, uno de las partes del artículo que no entiendo suficientemente, bueno, pues puedo pedir que se fije en ese punto y que me lo explique de la manera que yo considere. Y bueno, Esto, esto es, perdona, no sé, disculpa, dime. no, no iba a decir que esto es solo el principio, es decir, aquí podríamos estar muchas horas, sobre todo con los Sí. participantes que están desatados, algunos que quieren la prueba, otros me dicen, bueno, nos dicen el ejemplo de los convenios, que compara los convenios porque he visto que no ha comparado con el estatuto, que eso es la instrucción que nosotros tenemos montada por detrás, perdón, para que con esa tarea sugerida haga esa tabla que queremos que extrae datos clave y compara los dos convenios con las similitudes y las diferencias. Pero si tú le das el contexto del artículo concreto que Claro. quieres analizar con tu petición, pues analízame estos dos documentos conforme al artículo X del estatuto. Ahí Bueno, funciona muy bien. si he entendido bien lo que estaba planteando el compañero, Sí, Victoria es en es- una compañera, sí. vale, Victoria, en ese caso lo que hemos hecho es analizar los documentos y compararlos entre ellos. No le he pedido que acuda a la base de datos a ver un artículo y que lo revise con ese documento, sino lo que quería en ese caso es comparar el texto de dos documentos, que en este caso son dos convenios. Perfecto. Por ejemplo, análisis de documentos en distintos idiomas, sí. La También. respuesta es que sí. Puedes subir un documento en cualquier idioma, te contestará en castellano, le puedes pedir que diga lo mismo en otro idioma, porque ahí entra en juego. Hemos mantenido ese conocimiento del mundo de GPT. Al final, por detrás es la herramienta que usamos. De hecho, podéis subir un documento en otro idioma o a la inversa. Podéis también luego pedir que se traduzca algo, por ejemplo, a través del chat, en la interacción con la cláusula, con el párrafo, como os decíamos, podéis pedir que se modifique el idioma de una cláusula, si por ejemplo solo queréis entender esa cláusula. Al final tenéis diferentes opciones para poder realizar la modificación. Ahora os va a saltar una encuesta. Mientras salta la encuesta y la vais contestando, por favor, sed críticos porque es verdad que vamos mejorando nuestras presentaciones gracias a estas apreciaciones. Y por concluir, Isa, si te parece, yo solo anunciaría un poco em, no lo que viene, porque nadie conoce el futuro, pero sí lo que estamos viendo que genera esto en los usuarios, en el cualificados que son los profesionales del mundo legal. Los agentes, esta interacción, lo que estamos viendo en las demostraciones que hacemos en los despachos por detrás en las consultas que hacen los usuarios en el sistema, es que se van adaptando muy bien a la resolución de los flujos de trabajo de vuestros despachos. Entonces, esto hay que hacerlo cada vez más complicado por detrás, de eso nos encargamos nosotros, lo vamos a volcar en algo usable y fácil de entender, pero es verdad que la tecnología nos está permitiendo llegar cada vez de forma más profunda a vuestro día a día.
que es muy complejo, es algo que vosotros tenéis en la cabeza, a veces incluso cuesta de armar todos los pasos que dais, que son muchos, muy complejos y a veces muy sofisticados y que os llevan muchas horas. Y estamos en ello, no os podemos decir otra cosa, todo lo rápido que podemos, pero siempre con sentido jurídico y con fundamentación. Efectivamente. Al Ujú. final nuestra máxima es daros la mayor calidad posible y que todo este desarrollo, esta arquitectura de agentes que es exclusiva que hemos desarrollado desde el EFEBRE, bueno, pues que se nutra de nuestro conocimiento principalmente de elementos, normativa también, y en otros tipos de soluciones como estáis viendo en jurisprudencia. Entonces, bueno, en esto estamos trabajando, espero que os haya resultado muy interesante, sobre todo práctico. Miraremos y revisaremos cada una de las preguntas y bueno, espero que nos veamos pronto. Muy bien, pues hasta la próxima, tal vez dentro de un mes, ojalá que sí. Muchísimas Hasta luego, gracias. buenas tardes, hasta Hasta luego. luego. Adiós.